Hola Jessica, ¿estás ahí? Hola Jessy, ¿estás ahí? Pues no te escucho. Hola, profe, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien. No, pues no te veía, no te escuchaba, no sabía si estaba. Genial. Bueno, Mariano me avisó que no venía, así que estaremos nosotras y calculo que después va a venir Daniel. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Pudiste leer El Matadero? Sí, profe. Sí, lo leí. Buenísimo, así tenemos eso avanzado. Genial. Bien, vamos a trabajar con el texto de Piglia, Echeverría y el lugar de la ficción. Ujú. No sé si lo tenés a mano para abrirlo, así lo vamos leyendo. Sí, lo tengo acá, profe. Buenísimo. Bien, para que yo mientras voy a poner los presentes y esas cosas. Bien, esto. Bien. Eh, bueno, entonces, si ya leíste el texto, vamos a ver. Quizás sería interesante un poco lo que hablamos con Mariano en la clase anterior sobre el texto, fue qué cuestiones nos resonaban en el texto que tenían que ver, por ejemplo, con lo que leímos en española, ya que vos también cursas española, sobre, en español no, perdón, acá mismo, sobre el texto de Bakhtin, ¿no? Y la cultura carnavalesca. ¿Hay algo a vos que te haya resonado que cuando leías el texto dijiste, esto me hace acordar algo de Bakhtin o de lo que decía Bakhtin? El lenguaje de los bárbaros y luego también la violencia. Bien, lo que nombrás del lenguaje es muy importante, ahora lo vamos a ver un poco más, pero sí, efectivamente, una de las cuestiones que se dicen sobre el matadero es que una de las por las cuales se considera importante el texto es porque muestra el lenguaje de los otros.
Es decir, Sí, el texto da voz a la clase popular, que es la que trabaja y la que está ahí en el matadero, y entonces recoge, cuando aparecen los diálogos, esa forma coloquial de hablar de esa clase social en ese momento en el Río de la Plata. Y eso es muy interesante porque entonces surgen estas expresiones, vieron que hay bastantes como malas palabras o cuestiones así. Y en ese sentido, igual acá lo que el texto, a ver, la posición del narrador del texto claramente no es favorable con esa clase social. Es todo lo contrario, ¿no? Todo el tiempo se le dice que son inmundos, horribles, deformes, feos, ¿no? Todo lo que está mal. Pero a pesar de eso, a pesar de que el narrador estaba en contra de, o tenía una visión muy negativa sobre esos personajes, al igual que el autor, que Echeverría, sin embargo están ahí, aparecen, ¿no? Y eso es lo interesante del texto. Y después vos hablas de la violencia. Yo además agregaría, en relación a lo que vemos con Bakhtin, todo lo que tiene que ver con lo grotesco. ¿Te acordás que en un momento del texto de Bakhtin se empieza a hablar de lo grotesco y se habla de lo grotesco relacionado con el cuerpo, ¿no? sí, y con la comida también. Y con la comida. Y acá, Lo bueno, eso grotesco está. del cuerpo, sí. Se habla mucho de la comida, se habla de la falta de carne, se habla de que la gente Como la se religión lo moría. somete, la ¿Cómo? religión, Sí. como la religión somete, ¿no? A las personas en Cuaresma. Sí, ese sería otro tema. Ahora lo agarramos. Pero digo, en relación a la comida, si pensamos en lo que decíamos recién de lo grotesco y de Bakhtin, podemos pensar que, en primer lugar, se habla mucho de comida, ¿no? Se habla de la carne que falta, pero también se habla de lo que come la gente porque no hay carne. Y cuando hablan de que entonces la gente comía muchos porotos y chorizos, se habla de que la gente tenía muchas flatulencias, es decir, que se tiraban pedos. Eso es grotesco, ¿no? Porque es una referencia al cuerpo, pero es una referencia baja al cuerpo. No es lo mismo hablar del brillo de una mirada que de una flatulencia, ¿no? Claramente. Eso tiene que ver con la parte grotesca. También se habla mucho del cuerpo de los animales, del cuerpo de las personas que están ahí. Y lo grotesco tiene, en un momento él menciona que cuando el toro sale, Sí, se se escapa. escapan y empieza a correr, había unas achuradoras que estaban ahí juntando achuras y qué sé yo, y que se tuvieron que tirar al costado en una zanja donde se ensuciaron todas. Pero Sí. además dice en un momento algo así como que se fueron de cámaras. Eso significa que se hicieron encima. ¿No? Entonces acá también de nuevo tenemos esa cuestión de lo grotesco y del cuerpo, las personas haciéndose encima, ¿no? Por el miedo y qué sé yo, pero el narrador acá lo pone como muestra más de la barbarie, del desastre que es Pero en la sí todos son gente. representados en sí como animales, profe. Bien, eso también es muy importante. Eso es otra cosa que estructura bastante el texto, es que es muy interesante pensar cómo funciona el recurso de la animalización, ¿no? Sí, Porque constantemente hay comparaciones de las personas con los animales que están ahí, sí. los Y el comparan entorno con, en el que se mueven también es parecido en el que se mueven los animales, porque dice que todo el tiempo están con sangre, están como en el barro. exacto, muy bien, sí, todo eso está, sí, exactamente, Jessy, todo eso. Los compara con ratas, los compara con perros, los compara con gaviotas que quieren ir a buscar Ujú. comida, con aves de rapiña, no sé si me estoy olvidando de algún otro, ¿no? Pero están todas estas comparaciones con lo animal, y acá lo interesante es que, bueno, ese discurso entonces lo que va generando es ya no solo eh, negatividad, me parece a mí, frente a esas personas, sino que también la animalización de un grupo humano lo que permite es la violencia, que eso Mm, también lo hablamos en la clase anterior. Digo, si vos a un grupo de seres humanos los animalizás, es decir, les sacás sus características que los hacen sujetos de derecho, en realidad lo que estás haciendo es allanando el camino para su desaparición, para su tortura, para su muerte, para pisotear sus derechos. Entonces, digo, también eso es lo interesante y, digo, y está estudiado en la Alemania nazi.
Hitler, antes de poner a los campos de concentración en funcionamiento, hubo todo un momento de propaganda antijudía, y una de las cosas que hacían esa propaganda antijudía era presentar a los judíos como ratas, ¿no? Ujú. Hablan de la Sí. avaricia, de no sé qué, y los dibujaban como si fueran ratas o como si fueran animales. Entonces digo, ese es un primer paso. Si vos hay un grupo de personas, las empezás a asociar con la animalidad y con animales además desagradables, ¿no? Animales que uno mata, por ejemplo. Lo que estás haciendo es discursivamente empezar a despojarles ciertas características que te van a permitir después en la vida real matarlos o torturarlos o hacerles cualquier salvajada que se te ocurra. ¿No? Entonces, como Bueno, eso esa, es genial, ¿no? ¿cómo? Que digo, eso es lo que hacen al final con al chico lo torturan, lo atan y luego se lo Claro, pero eso explotan. sería al revés, porque ¿quiénes son los animalizados acá? Son los del matadero. ¿Y a quién torturan Sí. los del matadero? Al unitario. ¿Mm? Y esa es la contradicción que hay en el texto, digo, no podemos, o sea, lo que vos decís está bien, pero lo tenés que explicar porque si no parece que lo hubieras entendido al revés. Digo, en el Claro. matadero, la gente del matadero es la que aparece animalizada, el narrador los animaliza y todo esto que yo te digo tiene que ver con eso. Por otro lado, la gente del matadero despliega esta violencia. Pero a mí lo que me interesa es como la violencia evidente es la violencia de la gente del matadero, ¿no? Que mata primero que con la matanza de los animales, que después por el problema con el toro muere un chico y que después terminan matando al unitario. Eso es lo que uno lee rápidamente en el texto. La violencia de ese lado, de los del matadero hacia los otros, hasta el unitario. Pero lo que yo estoy proponiendo es que hay una lectura que no podemos dejar de hacer, que es que el texto es violento hacia la gente del matadero. Sí. Entonces la violencia va de un lado al otro en el texto. Claro que hay una violencia evidente y que es la que el autor quería transmitir, que es la de todos los del matadero son unos violentos, pero el texto también nos permite ver que esa posición es sumamente violenta con la gente del matadero. Entonces no es Ujú. tanto que, bueno, los del matadero son los malos y los otros son los buenos y qué sé yo, sino que ahí hay un entrecruzamiento de violencia muy interesante. Em, este texto además, em, David Viñas, fue un crítico literario muy importante, especialista en literatura argentina, eh, siempre dijo que la literatura argentina empieza con el matadero, como que es el primer texto literario, por su importancia, no solo por la época, sino por se escribían otras cosas, pero la importancia que tiene el matadero lo hace como el primer texto argentino es el matadero. Y Sí, luego entonces David también, Viñas dice, ¿cómo? perdón. No, digo que también decía que primero estaba el matadero y como que había dos comienzos, ¿no? Por un lado Echeverría y por el otro Facundo de Sarmiento. Eso es lo que dice Piglia. Ah, estoy confundida entonces. Esto es Viñas, es algo que no le mandé a hablar, David Viñas. Y David Viñas, que ya murió, bueno, Piglia también. David Viñas lo que decía es, la historia de la literatura argentina empieza con una violación. Y eso es muy interesante porque el texto efectivamente termina contando una pseudo violación que no termina de llevarse a cabo, pero que efectivamente es eso. Entonces él lo que dice es que ahí ya en este texto, que es un poco lo que va a decir ahora Pilia, en ese texto ya están todas las coordenadas que va a seguir la literatura argentina y la política en los años siguientes, incluso hasta nuestra época. ¿No? Esta cuestión de estos dos bandos que se odian, que se tiran la violencia de un lado para el otro, en esa época tenía que ver con unitarios y federales. Sí, Claramente Echeverría era unitario y estaba en contra de los federales. Claramente el Matadero es en contra de los federales, pero bueno, ya vemos también que lo que propone Echeverría también es muy violento. Lo podemos pensar también en relación en Sarmiento con civilización y barbarie. Ahí tenemos otra gran oposición. ¿Quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros? Bueno, los bárbaros son básicamente todos para Sarmiento, menos los criollos y los europeos. Pero después los indios son salvajes, la gente del interior, los gauchos son salvajes. Digo, hay un salvajismo que está siempre ujú, puesto en el lado del otro. Y si pensamos que los salvajes eran los indios y después los indios son eliminados o intentan ser eliminados de todo el territorio, vemos cómo, eso es lo que me interesa, como pensar
cómo los discursos, en este caso el discurso literario, puede funcionar también para el exterminio de ciertos grupos de personas, ¿no? Como todos los discursos, digo, cuando se elimina, cuando se entra en una situación tan terrible como la de la eliminación, la tortura, la muerte de un grupo humano, no pasa de un día para el otro. Antes de eso hay discursos que empiezan a circular en la sociedad que van preparando el terreno para que eso sea posible, ¿no? Entonces, Claro, sí. eso es interesante, eso lo dice Foucault, no es que lo invento yo, lo dice Foucault, que habla, bueno, de la cuestión de que los discursos, que pueden ser los de la literatura, los del periodismo, los de lo que se te ocurra, por discursos es Sí. muy amplio, ¿no? Que de a poco van avalando que sucedan ciertas atrocidades. No es que un día en Alemania alguien dijo matemos a todos los judíos y todos dijeron bien. Se necesitó que empezaran a circular un montón de discursos que fueran preparando a las personas para después que eso sucediera y no hubiera ningún problema. Interesante Siempre sería cuando... pensar, no sé, su relación acá con la dictadura, la última Ujú. dictadura, ¿no? Digo, ¿qué discursos circulaban en esa época que permitieron que la gente muchas veces se hiciera la que no sabía, ¿no? Se desentendiera de lo que estaba pasando y vivieran de esa manera tranquilamente. Y también lo Bueno, hay tenemos que una... pensar. Y también lo tenemos que pensar nosotros ahora, ¿no? Como qué discursos se generan en la sociedad en el momento en el que estamos, en este, en otro, en el que sea, y qué cosas habilitan esos discursos. Digo, el odio que hay últimamente circulando y qué sé yo, bueno, esos discursos, ¿qué es lo que van a habilitar? O qué es lo que ya están habilitando en realidad, ¿no? Se habla mucho de que hay, no sé, que subieron la cantidad de ataques violentos a personas LGTBQ, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con que ahora hay toda una discursividad en los medios, en un montón de lugares, de gente diciendo barbaridades, y eso habilita el pasar a la acción, pero no porque les digan, ah, vos andá y hacerlo y la gente va y lo hace, sino que esas pulsiones que estaban un poco reprimidas, porque antes, cuando empiezan a ser liberadas discursivamente, bueno, después empiezan a generar consenso y se habilita el pasaje a la acción. Bien, en relación por último a lo de Bakhtin, con lo que te empecé a preguntar, ay, perdón, pero me dio ganas de bostezar. En relación a lo de Bakhtin, lo otro que me gustaría que pensáramos es la cuestión de la alegría. La alegría en este texto, y todo lo que estoy diciendo es, para que quede claro, es en contra de lo que quiso hacer Echeverría, que se entienda. Digo, nosotros leemos el texto y entendemos lo que quiso decir Echeverría, pero nosotros leemos el texto y también podemos leer lo que no quiso decir Echeverría, pero que sí está en el texto, ¿sí? El tema de la alegría. La gente que se está divirtiendo en el matadero y que es una fiesta, ¿quiénes son? Los del matadero. Ujú. Nosotros Sí. no. El inglés ese que viene y no se da cuenta a caballo y que lo tiran, ¿te acordás de todo eso? ¿Qué viene haciendo el inglés? Que está tan distraído y no se da cuenta dónde se está metiendo. ¿Te acordás? Es un detallecito. Está haciendo cuentas. El de inglés Sí. venía a caballo haciendo cuentas, muy distraído. O sea, hacer Y no, cuentas, y claro, dedicarse a la la parte eternidad. comercial y económica, enfrentado a la idea de la fiesta del matadero, porque el matadero era una fiesta, al fin habían llevado carne, la gente estaba contenta, volvía a vivir, estaban matando gente, estaban matando vacas que hacía un montón que querían comer carne. Digo, el clima era festivo en el matadero, había burlas todo el tiempo, ¿no? Se hacían chistes, el tema de la risa, los chistes, eso es otra cosa que aparece en Martín. ¿No? El tema de la risa es chiste, que la agarre uno, que la negra se llevó pero todos en tono jocoso, la gente se está divirtiendo, es una fiesta, Sí, la efectivamente lo que fiesta va. está sucediendo es una fiesta popular, en el Sí. sentido bastiniano, ¿sí? No es un carnaval, pero es una fiesta popular. Em, entonces, es interesante la contrapartida, que en primer lugar es este señor, este inglés, que viene haciendo cuentas, cálculos, ¿no? La oposición entre la fiesta, por un lado, y
el pragmático, el racionalista que está ahí haciendo cálculos, ¿no? Sí, profe. Como dos formas de cultura distintas. Lo otro que también me olvidé mencionar que tiene que ver con lo grotesco es todo con lo que se tiran. Se tiran pedazos de carne, se tiran pedazos de grasa, se tiran pedazos de mierda, ¿no? Se Ujú, tiran de sí, todo, barro, cualquier cosa. ujú, Y eso es bastante grotesco porque es desagradable de pensarlo. De hecho, Echeverría lo escribe como algo desagradable, pero nosotros sabemos que esos espectáculos así medio desagradables y que tienen que ver con lo bajo y qué sé yo, forma parte de la cultura carnavalesca, de la cultura popular, de lo grotesco y de todo eso, ¿no? Entonces todo eso sí, aparece también, se puede relacionar con lo que vimos en Bakhtin. Bien, y a ver, ¿dónde lo dejé? Pensé que lo tenía acá. Bueno, ahora cualquier cosa, si no me fijo. Déjame ver un segundito. Bien. Entonces, el primero con el que se cruza es este inglés que viene siendo cálculos. Y el otro con el que se cruza, que también es un otro, que es el unitario. Pero es interesante cómo lo describen al unitario cuando llega. Ellos se dan cuenta que es un unitario y dicen, es un cajetilla, tiene la patilla en forma de U, monta en silla como los gringos, ujú, ¿no? O sea, claramente entre el primer gringo, que era un gringo de verdad, y este, el texto establece una relación, ¿no? Entre lo extranjero, la moda extranjera, la forma de montar y la forma de pensar, claramente. El gringo el que hace cálculos, este que es, es argentino, pero es unitario. Eh, y la otra gran diferencia también que se establece en este momento entre estos dos grupos son las armas que empuñan, ¿no? El unitario tiene pistolas, los del matadero tienen cuchillo, ¿no? Entonces el texto intenta constantemente poner de relieve la civilización y la barbarie. La civilización es el que monta en silla, el que tiene pistolas, y del otro lado tenés a los otros que montan a pelo o con alguna manta y nada más los caballos, y que tienen cuchillos, ¿no? Como, como mostrándolos como primitivos, ¿sí? ujú. Pero nosotros podemos hacer un análisis más interesante de esto, que tiene que ver con otras cuestiones. No vamos a creer todo lo que nos dice este narrador o todo lo que cree Echeverría, que es bastante racista, además, ¿no? Ujú. Bien, acá tenía el otro. Después lo otro que es interesante, que no me quiero adelantar. Una cita que tiene que ver con lo que yo te decía de la cultura popular casi carnavalesca. Cuando empieza a entrar la carne en el matadero. Conociendo que volvía a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algaraza precursora de abundancia. ¿No? Em, bien, vamos a ir en orden. El texto empieza haciendo una crítica directamente a la iglesia, ¿no? Y eso es nos puede llamar la atención, ¿no? Que en esa época un autor directamente haga una crítica a la iglesia, ¿no? Que dice que tiene el imperio inmaterial sobre las conciencias y los estómagos. El uso de la Sí, ironía en el texto es muy importante, está constantemente jugando con la ironía, está el imperio inmaterial de los estómagos claramente es una ironía. Y esto tiene que ver
con la poética del romanticismo, ¿no? Los románticos, o sea, Echeverría pertenecía al romanticismo acá en el Río de la Plata, pero una de las cuestiones que valoraban los románticos era la idea de la libertad, y por lo tanto los dogmas religiosos muy cerrados no eran de su agrado, claramente, ¿no? Una cosa es Ujú. creer en Dios y otra cosa es que la iglesia te diga cuándo podés comer y qué podés comer y qué tenés que pensar y qué sé yo. Y fíjate que después eso sigue cuando habla de los curas en los púlpitos gritando a la Sí, gente de que era el fin el diluvio final, el diluvio universal, que esto era culpa de los unitarios, ¿no? Como toda una cuestión muy exagerada de una religiosidad muy de la mano con el poder político y muy delirante todo, y decía, y las personas salían pensando que era culpa de los unitarios porque el cura se los dijo, ¿no? Digo, toda sí. esta crítica que hace Echeverría, o que hace el narrador en realidad, tiene que ver con esta cuestión del romanticismo, de su interés por la libertad en el espíritu de las personas, en el pensamiento, etcétera. Bien. Después, la idea del diluvio que remonta a la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, el texto juega con ciertas imágenes religiosas, como por ejemplo la del unitario. El unitario en realidad se termina convirtiendo en una figura crística, como está descrito, ¿no? Cuando lo amarran, que queda como en cruz, dice, cómo lo describe y demás, ahí claramente está haciendo una referencia crística. Eh, entonces, por un lado, hay una crítica a la iglesia y qué sé yo, pero sin embargo, la imaginación que sigue funcionando tiene que ver con lo religioso, ¿no? No es que eran ateos y qué sé yo, pero digo, el unitario entonces está caracterizado como un Cristo que está ahí sufriendo, ¿no? Y que termina entregando la vida por ser incomprendido. Bien. Em, Pero Después, también lo muestra arrogante, profe, ¿o no? Cuando hacen ¿quién? ese diálogo. A ver, ¿cómo sería? Y él, por ejemplo, en una parte le dice, ¿por qué no llevas la insignia que tenían los de Rosa, la insignia punzó, creo que es? Sí. Y él le dice que no, que él no lleva eso porque él es un hombre libre. Exacto, ahí está lo que te estoy diciendo de la libertad y por qué el narrador se para de ese lado, ¿no? Pero además, además de pedante, vos lo ves como pedante y sí, pero digo, a nosotros ahora nos resulta pedante o racista, pero en esa época la clase ilustrada a la que pertenecía Echeverría creía que tenía total derecho de poner sus ideas y sus pensamientos por sobre los demás porque los otros eran personas no cultas, no educadas. No digo, nosotros tenemos que pensar que la generación de Echeverría es una generación, Echeverría no venía de una familia con dinero, pero igual tuvo su viaje a Europa, fue a Europa, leyó, conoció gente, trajo ideas de Europa, eh, al igual que Sarmiento, al igual que todos esos grandes escritores de esa época, que además, y esto es algo importante para que nosotros pensemos, es, en esta época se supone que el Matadero se escribió hacia 1830 y pico, ¿no? Echeverría lo consideraba un texto menor, no lo publicó nunca en vida. Esto sale después de él muerto, ¿no? Em, y Echeverría medio lo escribe como una especie de, no sé si de chiste, pero es como un textito que hace circular entre los amigos, nada más, como un chistecito, una cosita que él escribe y no le da bola. Recién cuando él muere, ahí se publica. Em, es importante pensar que estos escritores, además de ser escritores de ficción,
Ellos se creían en tanto clase educada, imaginemos que la clase educada en ese momento en el país era muy poca, ni siquiera existía un país como lo conocemos hoy, ¿no? Porque todavía se estaban dividiendo, o sea, todavía no existía este, el país tal cual lo conocemos con las provincias hasta ahora, la Patagonia no era nada, había un par de provincias que a veces se unían a Buenos Aires, a veces se separaban, había guerras Sí, este, al interior, ¿no? De la Confederación, porque era una sí, confederación en ese momento. Entonces, estos personajes sentían la responsabilidad de básicamente crear un país en la nada. No era que solamente escribían literatura o que no sé qué, sino que además se dedicaban activamente a la política. Y aun cuando escribían literatura, la escribían pensando en que para ser completamente una nación teníamos que tener una literatura propia, porque las naciones tenían literaturas propias, que no podíamos seguir imitando lo que hacía España, por ejemplo. Entonces, si en 1810 nosotros empezamos nuestro proceso de independencia, que culmina en el 16, lo que menos nos va a interesar es sostener cualquier tipo de literatura que se parezca a la española. Todo lo contrario. Era un momento de abjurar de toda la influencia cultural española e intentar crear algo. Así sea yendo a ver qué hacían en Francia y traerlo acá, no importa, pero el tema era ese. Entonces, tenemos que pensar, después lo vamos a hablar, pero Sarmiento es otro. Sarmiento escribe uno de los mejores libros del siglo XIX, que es El Facundo, y el tipo también fue presidente. Y en el medio se escapó de la mazorca de Rosas y se tuvo que exiliar en Chile, ¿no? ujú, Tipo, Echeverría estuvo exiliado en Montevideo también. Entonces, la concepción del autor o del escritor en esa época es muy distinta a la nuestra, donde ya tenemos las esferas separadas. Un autor es alguien que escribe, a lo sumo era periodismo, ¿no? O algo así. Los políticos hacen no sé qué. Bueno, este no era el caso. Todavía en el siglo XIX estaba todo junto porque eran pocas las personas que contaban con los estudios y las posibilidades económicas de poder hacer estas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece que eso importa cuando pensamos por qué está escrito así el matadero, qué estaba pensando Echeverría, porque hay momentos en los que el narrador de repente empieza a ser como una proclama política. Viste que está contando algo y en un momento dice, ¿por qué nada peor para los pueblos que ser no sé qué? Y si, ¿qué le pasó al narrador? Está como un político hablando, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que están desde los inicios, la literatura argentina está totalmente imbricada en la política. ¿Sí? Y eso es algo que hay momentos en los que aparece con mayor nitidez o menor, pero que es algo que es una marca de el origen de nuestra literatura es esa. ¿Por qué? Porque éramos un país joven que todavía ni siquiera estaba configurado y había que hacerlo. Y que la necesidad de hacer una literatura se vio totalmente empujada por la necesidad política de crear una nación, de crear una cultura propia, para separarnos además de España. Entonces eso es importante. Por eso también pega tanto acá el romanticismo, porque el romanticismo viene principalmente de Alemania y de Inglaterra, Francia un poco también, pero Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces, si los que viajaban a Europa iban a traer novedades filosóficas y artísticas y culturales, pero no de España, de los otros países. Entonces el romanticismo acá pega con fuerza en oposición donde el romanticismo en España fue mucho más leve, lo vamos a ver en español, ¿no? Tipo, existió un romanticismo y todo, pero es como Becker el más importante, y qué sé yo, no hay tanto más. En cambio, acá se juntaron los ideales del romanticismo que tenían que ver con la libertad, con una vida más como tumultuosa, pero en el sentido de revolucionario en el sentido de pensar cuál es la función del hombre, de estar en contacto con ciertas filosofías y qué sé yo. Entonces, bueno, algunas de esas cuestiones fueron tomadas acá. Eh, y eso que vos habías dicho al principio del lenguaje, bueno, igual ahora lo vamos a ver con Pilia, tiene un poco que ver con que el lenguaje del unitario es un lenguaje que suena falso. Intenta tanto ser tan culto que resulta mucho más realista el lenguaje de la gente del matadero, ¿no? Si uno, cuando sí. no sé si te pasó cuando lo leías, era como, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? O sea, ¿de qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto?
Y efectivamente tiene que ver con eso. Después lo vamos a ver mejor. Bien, después. Dice, el espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, ¿no? La idea esta de animación, de pintoresco, esta es otra cita distinta en otra página. Aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Acá lo dice claramente, el problema a esta gente le parece fea, inmunda y deforme porque es proletaria, es decir, porque es la de la clase popular, ¿no? Digo, ahora no podemos decir semejante barbaridad, ni la pensamos, pero bueno, en esa época es interesante ver este tipo de modulaciones. Ahí está, la comparación con los mastines, con esos perros. Em, una frase que parece una proclama política. Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Te tira eso en medio de la descripción de una escena de los perros y de la abstinencia de carne. Digo, ¿no? Como, ¿qué le pasa a este narrador? Bueno, eso es lo que le pasa. Bien. Quiero ver esto. ¿Qué tengo? Después, otra cuestión que me parece interesante, que cae en la categoría de cosas que no quiso decir Echeverría, pero que igual las podemos ver en el texto, que es un ejercicio interesante, es ver cómo describe, viste cómo describe él al toro cuando lo están por agarrar, después de que se escapa, que dice que el toro tiraba espuma por la boca, que los ojos se le salían de las órbitas, ¿no? Es una descripción muy, muy interesante. Y yo ahora te voy a leer la descripción del unitario cuando lo agarran. El joven, en Sí, efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulso de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego, igual que el toro, parecían sí. salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. Acá el narrador hace dos descripciones, una de un animal salvaje, el toro, y por el otro lado el unitario, que son muy parecidas. Y eso claramente no estaba en los planes de Echeverría, porque él en ningún momento le va a interesar comparar al unitario con el toro. Él no va a querer animalizar al héroe de su texto. ¿Se entiende? Sí, Pero digo, esas cosas, estas mezclas terminan sucediendo a pesar del autor, y eso es lo interesante. Es cuando el autor se le escapa, ¿no? claro. O sea, él ideológicamente quiere decir una cosa, la dice, pero también está diciendo otra. También está diciendo que la gente del matadero era feliz y alegre y que eso era una fiesta, aunque él los desprecie. Sin embargo, no puede dejar de ver que eso es una fiesta, ¿no? Eso es muy interesante, porque esto se está por cortar. Cortamos y volvemos, así no me quedo como siempre en la mitad de la...